Crisis de combustible en Cuba. Los apagones se multiplican. Varias aerolíneas han comenzado a cancelar vuelos. Trump advirtió en su momento que Cuba brindaba protección a Venezuela y Venezuela le daba dinero a Cuba a través del petróleo y que esto ya no iba a funcionar más así. Insólitamente, Díaz-Canel dice estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos y también asegura estar agradecido con Claudia Sheinbaum por la ayuda humanitaria enviada a la isla. No de crudo, ayuda humanitaria. Vamos a empezar ángulo. En Cuba, el petróleo es energía. Y también, y por sobre todo, dicen algunos, estabilidad política para Díaz-Canel. Cuba brinda protección a Venezuela y Venezuela le da dinero a Cuba a través del petróleo y así ha funcionado durante mucho tiempo, pero ya no funciona de esa manera. Así que no sé qué va a hacer Cuba. Creo que Cuba va a fracasar. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Donald Trump en su momento amenazó con imponer aranceles a cualquier país que le suministre petróleo a Cuba. En el punto de mira de la administración de Estados Unidos, por supuesto, en particular México, Rusia, Argelia también. Entonces, para escapar a esas represalias, México ha optado por una solución intermedia. Desde el puerto de Veracruz, 2 buques portacontenedores de la Armada Mexicana transportan a Cuba más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, compuestas por maíz, frijoles, leche en polvo. El dictador Díaz-Canel le ha agradecido a Claudia Sheinbaum. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy sobre la situación que se vive en Cuba. Voy a darle la bienvenida a Amelia Calzadilla. Ella es directora del programa de formación de la ONG Ciudadanía y Libertad en Cuba. Gracias por estar con nosotros, Amelia. Bienvenida. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Igualmente, Fernando Bacotti nos acompaña. Él es analista de inteligencia y política internacional. Un gusto tenerlo, señor Bacotti, en el espacio de Ángulo. Muchas gracias, Ruth. Un saludo para la otra panelista y para todo el equipo. Gracias también la bienvenida a integrar a este panel. En Estados Unidos me acompaña Vladimiro Mujica. Él es presidente de Benemérica, vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Gracias por estar con nosotros, Vladimiro. Gracias, Ruth, por la invitación y agradecido de estar aquí con nosotros, panelistas. Gracias a los tres por participar. Amelia, un poquito haciendo una radiografía. Lo que sucede actualmente en Cuba, ¿qué de diferente cuando se va la luz? ¿Se apaga solo la electricidad? Y esto como una pregunta introductoria. ¿O se apaga también la paciencia social que se tiene en la isla con todos los problemas que hay? La verdad es que cuando se apaga la luz nos acordamos de todos los problemas que tenemos. Porque la luz no es solo el único problema que tiene Cuba. O sea, Cuba tiene una profunda crisis humanitaria, una crisis que no es reciente, es un país que viene colapsando desde hace años ya y que evidentemente en el último periodo, digamos desde el 2022 hasta este momento, desde el 2021, solo ha hecho retroceder. Y con esto, por supuesto, el pueblo va sintiendo cada vez más desesperación porque todo cae en las promesas vacías de una solución que nunca llega y que realmente el pueblo ha estado esperando por alrededor de 70 años. Entonces, cuando se apaga la luz, nos acordamos de todo, nos acordamos de lo infelices que somos, nos acordamos de que cuando nos desconectamos de la corriente, también nos desconectamos de la realidad a través de las redes sociales,
nos acordamos del hambre, nos acordamos de los hospitales colapsados, del transporte que nunca pareciera tener solución. En fin, solo hace acrecentar el malestar social que ya de por sí tiene el pueblo, unido a la falta de empatía que tienen quienes los dirigen y al desprecio que por supuesto llegan a sentir por ellos, pues todo se vuelve un poco, yo diría, una olla de hormigas, ¿no? Acrecentar el malestar social, Fernando, y aquí quiero preguntarle, no es una situación nueva, claro, se empeora quizás la situación, pero ¿cuánto pesa hoy el combustible en lo que es la gobernabilidad o el hecho de mantenerse políticamente, en el caso de Díaz-Canel, de los Castro, de Raúl Castro, que todavía está vivo? ¿Es el talón de Aquiles del sistema que mal gobierna en la isla? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muchas gracias, Ruth, por la pregunta. El castrismo vendió épica, pero administró dependencia. Vendió soberanía, pero terminó atado al subsidio externo. Primero la URSS, luego Venezuela, ahora es el sálvese quien pueda entre México, China y Rusia. La revolución prometió dignidad, entregó racionamiento, prometió futuro y entregó apagones. El tema del combustible es tan, pero tan crítico que Cuba no enfrenta solamente una crisis económica, es la hora de la verdad, un apagón institucional. Gracias. ¿Cuánto pesa, a criterio suyo, Vladimiro, de acuerdo a lo escuchado por Amelia, por Fernando, el combustible en toda esta situación? Lo que estamos viendo, ya lo decía Fernando un poco, haciendo una explicación breve, pero ¿hay en realidad una información transparente por parte de Díaz-Canel sobre reservas reales de combustible, o el país está funcionando día a día, tal cual se presentan los eventos, suspensión de vuelos, no pueden garantizar el regreso de determinado avión y demás? Vladimiro. Tenemos a Vladimiro. Bueno, vamos a tratar de mejorar el audio con Vladimiro. Amelia, vuelvo con usted hablando un poco sobre la situación que se vive ahí en Cuba. Usted nos decía pues un poco más que ahonda los problemas. En términos sociales, apagones están generando quizás más protestas, más resignación, no sé. Cuéntenos un poco el ambiente que hay, porque hay reportes de prensa que dicen las calles en Cuba están vacías, la gente en sus casas desesperada con estos apagones que son cada vez más recurrentes. ¿Qué nos puede decir sobre protestas, sobre resignación? Porque en Cuba no es fácil salir tampoco a protestar. El 11 de julio de 2021, cuando masivamente vivimos estas protestas generalizadas en las calles de Cuba, uno de los detonantes, además del clima político muy adverso, unido a toda la crisis social que tiene el país, era precisamente el tema de la corriente. O sea, hay una realidad, y es que, por ejemplo, las protestas que hemos visto, a pesar de la profunda represión que se vive en el país, en algunas localidades se han concentrado precisamente como resultado de la falta de energía. Energía que es para todo. Actualmente en Cuba una importante parte de la población cocina con electricidad, con lo cual si no tienen corriente no pueden cocinar. Hemos visto, por ejemplo, salas de hospitales completamente apagadas, o cirujanos operando con la luz de una linterna de un teléfono. O sea que es una crisis real que tenía el país y que es anterior a las medidas de Trump. Pero en este minuto también hay una sensación de que hay un proceso de empeoramiento, si es que pudiéramos llamarle a la crisis grave que tiene el país un proceso de empeoramiento. Las personas están viviendo este momento con mucha incertidumbre y con mucho temor, pero sobre todo viven con el temor de que el deseo de conservar el poder por parte de la dictadura expone peligrosamente su vida. Las primeras medidas que tomó la dictadura de Canel, de los Castro, con respecto a estas medidas de recorte de suministro de petróleo, eran en su mayoría para afectar el sector social. Sin embargo, ellos garantizaban que podrían
suministrar la venta de combustible en divisas. Ya eso te va diciendo que en realidad el país contaba aún a cuentagotas con algunas reservas de combustible y que ellos sencillamente estaban privatizando al pueblo de poder acceder a ellas porque la mayoría de la población no tiene acceso a divisas. Eso ya hace de por sí que toda la circunstancia social se vuelva el caldo de cultivo perfecto para que las personas quieran manifestarse. Y puedes encontrar, por ejemplo, manifestaciones y protestas muy puntuales en el contexto de las redes sociales, aún conscientes del nivel de represión tan alto que van a sufrir, ya las personas no lo resisten. Y entonces se manifiestan ya directamente en contra de ellos, haciéndoles saber que ya ellos entendieron que el mayor problema que tiene el país es la indolencia del Partido Comunista unido a la incapacidad que siempre han tenido para poder administrar la nación en estos casi 70 años. ¿Qué debería pasar? Si te soy completamente honesta, yo no sé si van a volver las manifestaciones masivas, las protestas masivas, las huelgas en las calles de Cuba, pero definitivamente hay una voluntad del cubano de ya colgar los guantes, de no querer continuar con el juego sucio de la dictadura y, por ejemplo, llevar un niño a la escuela. Muchos padres te dicen, yo no pienso llevar a mis hijos en la escuela en estas circunstancias, porque ellos también quieren tratar de aparentar una falsa normalidad en la cual la población está de acuerdo con las medidas que están tomando para de esa manera poderse victimizar en el contexto internacional y conseguir que una vez más sigan actuando como los lastres que son y chupar un poco de la ayuda de todo el mundo y que además se presiona a los Estados Unidos para que levante estas nuevas sanciones y permita la entrada de combustible a Cuba, aunque en el periodo en el que Cuba recibía combustible, también nosotros sufríamos apagones. Amelia, y sobre esto, ¿no?, que usted dice, el hecho de quererse victimizar. Hubo a finales de enero, varias agencias se reportó marchan en Cuba con antorchas por la amenaza de Estados Unidos. ¿Quién estaba al frente de esta marcha? Estaban algunos jóvenes, pero estaba Díaz-Canel, diciendo, no es posible que por esta presión, este asfixie nuevo que nos hace Estados Unidos, nosotros estemos así. ¿Cuánto de convocatoria, de aceptación tienen este tipo de marchas? O claro, como lo decía usted, antes íbamos a las calles, pero claro, ya es momento quizás de colgar los guantes porque no se puede hablar libremente, no se puede manifestar por lo que uno cree, sino por lo que, si estás en este grupo apoyando a Díaz-Canel, ahí sí salga al marchar que no va a pasar nada. ¿Cómo fue esa manifestación con antorchas? Mira, la manifestación es un recordatorio de la indolencia del poder, no te voy a engañar, porque ya en el momento que habían salido, esto fue el 28 de enero, la víspera del 28 de enero, el 27 en la noche, era un recordatorio de una primera marcha de las antorchas que había hecho en el año 1953 con motivo del natalicio de José Martí, nuestro héroe nacional, había hecho Fidel Castro. Entonces ellos utilizaron el contexto de aquel aniversario histórico, ¿no?, que celebran como un aniversario histórico porque de ahí se origina la famosa generación del centenario que asalta después el cuartel Moncada y le permite a Fidel hacerse años después con el poder de la nación. Ellos en realidad lo que estaban buscando era proyectar la idea al mundo de que todavía los jóvenes de esta generación son compatibles con las ideas del Partido Comunista y apoyan y respaldan a los nuevos líderes del Partido Comunista, cuando en realidad los desprecian profundamente. Hay imágenes muy interesantes que salieron incluso de ellos mismos, de que la mayoría de los que habían convocado, por ejemplo, eran militares, jóvenes que se forman en escuelas de enseñanza militar, o miembros del Partido Comunista, jóvenes que estaban pasando el servicio militar en Cuba, que les recuerdo es obligatorio en el caso de los varones a partir de los 17, 18 años de edad, y otros que son estudiantes en su mayoría de enseñanza media superior o superior y que a través de los centros educativos, que en Cuba todos los centros son públicos precisamente para que el Ministerio de Educación pueda tener control de lo que se enseña en las escuelas, fueron obligados literalmente a la marcha. Es cierto que nosotros estamos tratando de un poco educar en términos cívicos a la población de que tienen que parar de dejarse someter, porque precisamente cuando se someten envían la imagen al mundo de un supuesto apoyo que en realidad es todo lo contrario porque los repudian. También es cierto que hubo una disminución gradual de la cantidad de personas que participaron. Si tú ves, por ejemplo, y comparas con marchas en años anteriores, la diferencia es abismal.
¿Qué sucede? Todavía una parte de la población está comprometida quizás por el tipo de trabajo que lleva y otra parte siente un profundo temor de las represalias que se llevan a cabo en contra de ellos. Pérdida del trabajo, expulsión de los centros docentes, retirada de algunos artículos básicos para la alimentación que a veces les venden a cambio de que puedan participar en este tipo de apoyo supuestamente al régimen. Claro, ahí nos está relatando Amelia cómo se vivió esta marcha efectivamente la noche del 27 de enero, en donde pues salía en un discurso Díaz-Canel diciendo: nosotros somos la continuidad, aquí está la juventud que todavía está a nuestro lado, contrariamente a lo que dice Amalia, disminuido el número de personas que acompaña a Díaz-Canel, a Castro, a lo que todavía está al frente de la dictadura. Hay personas que prefieren quedarse en casa porque tienen miedo a las represalias o que van para evitar las represalias. Fernando, volvamos a esto del petróleo, el petróleo venezolano, como lo planteaba Donald Trump. Decía, durante años fue el salvavidas de Cuba, salvavidas energético. ¿Qué tan debilitado está hoy ese vínculo? Es decir, ya no puede Venezuela lanzarle esa boya salvavidas a Cuba, entonces esto pues desestabiliza, por supuesto, a Díaz-Canel, sus contactos que tenía antes con Nicolás Maduro directamente. Sí, así es. Estamos viendo una lógica muy clara. El cerco es el bloqueo sin decir la palabra bloqueo. No se anuncia, no se declara, pero se ejecuta. Y el resultado es el mismo. Cuba queda sin oxígeno energético. Ese es el gran problema, es lo que relata Amelia recién, es lo que usted está diciendo. Este tipo de operaciones narra que no hace falta disparar un tiro para ejercer presión máxima. Es similar a lo que se ha visto con la operación Espada del Sur en Venezuela. En Cuba, hoy el combustible es poder, y cuando el combustible se corta, el poder empieza a resquebrajarse. Y una cosa, estamos hablando de un país que tiene aproximadamente, porque no hay números oficiales nunca en nada, 55.000 fuerzas que integran la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y las lanchas costeras. Además de eso, tiene una capacidad de convocar aproximadamente 100.000 más por todo lo que explicó Amelia del servicio militar obligatorio. Y los convocan para estas marchas, los convocan para estos movimientos. Lo que está sucediendo es que cada vez es menos la respuesta a la convocatoria, porque la gente ya no tiene que comer, los apagones son tremendos, lo vi en Venezuela, por eso sé que son situaciones análogas, ¿verdad? Lo que sucede cuando hay un apagón es tremendo cómo la gente sufre ese tipo de situaciones sin energía eléctrica, pero ahora un país súper dependiente del combustible está quedándose no solamente sin combustible, sin aliados. Aquellos que decían ser los grandes aliados le están dando vuelta a la espalda. No hay apoyo, inclusive, lo nombró usted al principio, México, el único envío que ha hecho, autorizado por Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos, es ayuda humanitaria. Así que bueno, yo creo que la situación está llegando a un punto de no retorno con este tema del combustible, que hace que una revolución que para mí siempre fue inexistente caiga por su propio peso por el simple hecho de que no pueden seguir chupando combustible de nadie más. Vladimiro, le voy a dar la palabra, ahora sí ya lo recuperamos en la totalidad. Cuando Donald Trump advirtió que esto ya no iba a funcionar más así, es decir, no iba ya a ser el salvavidas Venezuela de Cuba por el envío de petróleo, esta es una herramienta de presión real para Díaz-Canel. ¿Cómo lo ve usted? Mira, bueno, primero, qué bueno que recuperamos la comunicación porque estuve extraviado por un tiempo. A mí me gustaría comenzar responder esta pregunta que tú estás haciendo, Ruth, señalando primero que toda la relación, es decir, es imposible que uno, desde el punto de vista humanitario, es imposible que uno vea con, digamos, alegría no es la palabra, pero el sufrimiento del pueblo cubano es real. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque son seres humanos cercanos a nosotros que están pasando por eso, igual que en Venezuela se pasó por esta combinación que usa el régimen de miedo, represión
y pobreza para establecer control social. A la par que tenemos que ver eso, tenemos que ver también que Cuba ha sido un aliado, si nosotros pensamos Venezuela aliado de Cuba, en realidad Cuba ha sido un aliado de Venezuela de manera muy importante después del golpe de abril, cuando se instaló Carmona, porque entonces Cuba no es que empezó a pagar petróleo, como se dice, con maestros y médicos, etcétera, sino que la injerencia fundamental de Cuba fue en el aparato de represión en Venezuela. El aparato de represión, el control de la información, el control de los medios de sedulación, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que Cuba se convirtió en el primer aliado de Venezuela en instalar esquemas de represión que han llevado a esto que estamos viendo ahora, 2.000 presos, más o menos 500 prisioneros militares, esquemas de tortura, de aislamiento como los que aprendió Cuba de la antigua Unión Soviética. Es decir, no es simplemente que Venezuela ha sido aliado de Cuba dándole petróleo, sino que Cuba fue el gran aliado de Chávez y luego de Maduro, entendiendo que la conexión con Cuba empieza desde ese golpe, porque antes no era tan estrecha. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hay que verlo en una dimensión histórica. Es verdad lo que se está diciendo, pero a su vez también tenemos que señalar que cuando en 2001 se firmó el acuerdo entre Fidel y Chávez, empezaron a aparecer más o menos 54.000 barriles por día. Eso en el momento pico de la bonanza petrolera en Venezuela se incrementó a 105.000 barriles. Cuba tiene una demanda de más o menos 50.000 barriles por día. Es decir, que quedaban 50.000 barriles más o menos en exceso para que se hicieran negocios por vía de Panamá que enriquecieron a los mandarines cubanos. Entonces, claro, cuando ahora ocurre todo esto y ocurre este desastre, entonces, ¿quiénes son los principales responsables de todo este desastre? El régimen cubano, que durante 50, 60 años ha estado a la cabeza de mantener a todos los regímenes represivos en América y en actuar en otras latitudes también. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en Cuba, no es posible no conmoverse, no entristecerse por eso, pero a su vez hay que entender que los responsables de eso son los dirigentes del régimen cubano, primero los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel. Entonces, y termino, lo que señala... Vladimiro. Dale. No, nada, te escucho. Vladimiro, sí, lo que le iba a preguntar aquí, cuando usted ha hecho todo este repaso contando un poco sobre el acuerdo que hubo en su momento con Hugo Chávez, la situación como se ha dado y cómo está Venezuela, ¿existe hoy algún actor dispuesto a sustituir, en este caso, Venezuela como proveedor estratégico para combustible para Cuba? Estamos hablando de Rusia, que siempre se ha mostrado un poco, bueno, indiferente con lo que firme o deje de firmar Donald Trump, aunque a la final después sí tiene algún freno. México, que ya veíamos, no, yo sí quiero ayudar con crudo, pero por ahora voy a enviar solo ayuda humanitaria, se frena un poco Sheinbaum. O Irán, que también está en una situación bastante comprometedora. ¿Usted cree que hay algún actor que tome la posta de Venezuela para salvar, por decirlo de alguna manera, a Díaz-Canel en esta situación? Yo eso no lo veo en este momento de ninguna manera. Ya tú nombraste el caso de México, cambió frente a la amenaza de nuevos aranceles de Trump. México cambió de estar suministrando petróleo directamente a Cuba, a ayuda humanitaria. No veo ningún buque ruso que pueda atravesar el Caribe, porque eso ya sería responsabilidad de los Estados Unidos, que tienen un embargo sobre Cuba, y no veo ningún otro país. Brasil es el otro que tiene capacidad local para hacerlo, y tampoco veo a Brasil involucrándose en eso, o Colombia, si al caso vamos. Entonces yo creo que efectivamente Cuba está en un disparadero y Díaz-Canel está en un disparadero. Entonces ahora viene el otro aspecto de todo esto, en que van a tener que hacer concesiones políticas que no las han querido hacer, y van a tener que plantearse el tema de cómo se hace para sobrevivir, si es que pretenden sobrevivir, porque lo que se está gestando en Cuba es una respuesta masiva cuando empieza a desaparecer el miedo y lo único que queda es arriesgar tu vida o en las calles o muriéndote de hambre. Entonces empieza una disyuntiva muy importante, que entiendo fue lo que se refirió Amelia, y que va a seguir avanzando. O sea que a ellos se les están cerrando todas las puertas y les queda negociar políticamente lo que debieron haber negociado cuando Obama se los ofreció hace años y no lo aceptaron. Con caricatura.
Vamos aquí a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida con Ángulo. Estamos hablando sobre la crisis de combustible que hay actualmente en Cuba, todas las repercusiones que se dan. En el panel me acompaña Amelia Calzadilla a propósito de los apagones que se multiplican. Varias aerolíneas han comenzado a cancelar vuelos. Trump ha advertido que Cuba brindaba protección a Venezuela y Venezuela le daba dinero a Cuba a través del petróleo, y esto ya no va a funcionar más así. Ha advertido también a los gobiernos que pueden ayudarlo, o amigos de Cuba, dígase Rusia, México, Irán. Cuidado, van a estar ayudando. Aquí voy a firmar un decreto para imponer sanciones. Entonces Claudia Sheinbaum sí ha enviado una ayuda humanitaria, no crudo. Ha enviado ayuda humanitaria hacia la isla, y Díaz-Canel pues ha mostrado su agradecimiento a la mandataria. Vamos a una pausa comercial. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Ángulo. Me acompañan Amelia Calzadilla, directora de Libertad en Cuba, el analista internacional Fernando Bacotti y Vladimiro Mujica, de Venezolanos por el Mundo. Díaz-Canel ahora está hablando de un diálogo con Estados Unidos mientras la isla atraviesa una de sus peores crisis energéticas en años. Y con eso, pues, se reproduce también, como ha dicho Amelia, un sinnúmero de situaciones adicionales dentro de Cuba. Vamos a recordar inmediatamente las declaraciones de Díaz-Canel, calificadas por alguno como insólitas, sobre el diálogo con Estados Unidos, pero sin presión, lo ha dicho. Lo escuchamos y regresamos a comentarlo con mi panel. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Ahí está este ofrecimiento. Fernando, empiezo con usted. Ofrecimiento de diálogo de Díaz-Canel, una señal calificada por muchos como una señal política ante la cuerda floja. ¿Washington tiene hoy incentivos reales para negociar algo sustantivo con La Habana? ¿Con quién lo negociaría? ¿Qué sería exactamente? Lo que puede hacer Washington hoy es darle la posibilidad a Díaz-Canel de que se retire del teatro de operaciones, que salga del escenario, que huya, él y todo su círculo, porque no tienen capacidad de negociación, capacidad real, no tienen peso específico, es lo que ha perdido Cuba, quedó más aislada que nunca. Y todo esto yo lo puedo resumir en dos palabras: todo lo que está sucediendo en la región, con Cuba ahora, que va a suceder en breve. Esto se llama, dos palabras, efecto Trump. Desde el advenimiento del presidente Trump en el gobierno de Estados Unidos, fíjense en todos los cambios que han ocurrido a nivel geopolítico, no solamente regional, sino global. Por eso es que China le da vuelta la espalda, por eso es que Rusia no va a hacer nada para apoyar a Cuba, por eso es que México se cuida tanto y está supeditada a lo que diga Estados Unidos, y por eso es que Díaz-Canel va a tener que irse solo, porque no hay nada para negociar en este momento y no tiene peso específico de negociación. Cuba está aislada, lamentablemente para el régimen, y yo creo que positivamente para la población. Aquí nuevamente se va a dar, pienso, como lo dije en su momento con Venezuela, un cambio de formato para generar una transición a medida. Va a ser una transición diferente que la que se está dando en Venezuela, porque
A diferencia de Venezuela, si ponemos en un plano de comparación, Venezuela tiene unas riquezas inimaginables y va a poder recuperarse rápidamente. Cuba no. Cuba es otro escenario en materia de riquezas y demás. Le va a costar a Cuba. Por eso, cuanto antes desaparezca toda esta funesta dirigencia, pseudopolítica que tienen, va a ser mejor para el pueblo cubano. Se van a poder recuperar más rápido con el apoyo de Estados Unidos. La diáspora cubana son casi 3 millones que están afuera. Todos van a colaborar. Bueno, aquí entonces no estamos hablando de pragmatismo por parte de Díaz-Canel, sino de debilidad. ¿En qué concuerda usted, Vladimiro, con lo dicho y expresado por Fernando? Mira, hay una parte donde yo creo que estamos perfectamente de acuerdo. Las declaraciones de Díaz-Canel, cuando, es decir, son de un cinismo, yo no llamaría simplemente astucia política, son a su vez de un cinismo extremo, porque quienes han sido responsables de la injerencia en varios países y de injerencia extrema, en el caso de Venezuela, ahora pretenden tener un diálogo con los Estados Unidos y están reclamando que no haya injerencia en el caso de Cuba. Es decir, es un cinismo, pero el cual hay que verlo desde la óptica histórica. Los cubanos han sido el centro de generación de inteligencia para todos los regímenes represivos en América Latina. Y lo que están haciendo es ejerciendo lo que ellos saben hacer. Ahora bien, respecto a lo que dice Fernando, yo quisiera tener una versión tan optimista como la que le está expresando, pero creo que aún reconociendo, como lo reconozco, el papel que ha tenido el gobierno del presidente Trump y el presidente Trump en abrir un espacio de transición en Venezuela, todavía quedan muchas cosas por definir que requieren la participación de los venezolanos. Es decir, no es simplemente lo que hagan los Estados Unidos. El caso de Cuba es mucho más complejo porque en el caso de Cuba, como dice Fernando, en este momento no hay con quién negociar porque ellos no tienen poder para poder negociar. Pero yo creo que hay que ver esta transición tanto en el caso de Venezuela como eventualmente en el caso de Cuba, como algo que tiene que involucrar a los venezolanos y en su caso a los cubanos. En el caso de los venezolanos es muchísimo más claro y tanto María Corina Machado como el Mundo González Urrutia lo han expresado y toda la dirigencia de oposición. Pero digo, esta versión de que el efecto Trump, sí, es el efecto Trump, pero el efecto Trump tiene que tener un correlato interno, porque si no tiene un correlato interno, entonces se traduce en una acción unilateral de los Estados Unidos y eso tiene sus cosas positivas y tiene sus grandes riesgos. Y en este momento, en el caso de Venezuela, estamos en la zona de riesgo y de oportunidad. Como yo he dicho en varias oportunidades, optimismo cauteloso. Y el caso de Cuba ni siquiera se ha empezado a definir exactamente cómo será la transición. Y el retiro de Díaz-Canel y compañía podría abrir una puerta, pero también podría abrir una puerta para la violencia, igual que se planteó eso en el caso venezolano. Entonces, yo creo que aquí hay que transitar, como digo, con optimismo cauteloso, pero sin duda lo que está pasando en este momento en Cuba abre la puerta para lo que no ha podido ocurrir en los últimos 60 años, que es efectivamente la salida de los cínicos que dirigen esa isla. Turno de la contrarréplica, Fernando, adelante. Bueno, pienso que a veces me hago la siguiente pregunta. Si Cuba está en crisis, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir como un Estado moderno en el mundo de hoy, tan dependiente de los combustibles y las energías? Y la verdad es que este estado de la situación y estado de las cosas no admite mayor demora. Pienso que Díaz-Canel, personaje oscuro, un personaje de segunda categoría que llegó al poder, como todos sabemos, por imposición, no lo votó nadie, porque allá no vota nada. Entonces, lo que vamos a ver en Cuba es una transición. Pienso también algo que dijo Vladimiro por arriba, pero que es un tema muy, muy profundo, que es la inteligencia cubana. Porque pienso que Cuba se ha forjado y ha mantenido su gobierno y su carisma a nivel internacional basado en tres cosas: una ideología, la inteligencia y el manejo férreo de la sociedad interna. Y se han especializado en la inteligencia. La inteligencia cubana tiene presencia en todo el continente y más allá del mismo también. O sea, coincido con Vladimiro, han tenido injerencia y han tratado de interferir
en todos los regímenes o en todos los gobiernos de Latinoamérica desde siempre. Porque, como dije al principio, esta es una revolución inexistente, fue una farsa, generada para un plan macro de copamiento y captura de los estados a través de una ideología que hoy por hoy se está cayendo en casi todo el planeta. Lo estamos viendo. Quedan muy pocos ejemplos, lamentablemente, de países que se alinean con Cuba. Gracias. Voy a, antes de irme al corte comercial, trasladarle esa pregunta que hacía Fernando a Amelia. ¿Hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo se puede vivir de la forma que está actualmente pues, la isla, se puede vivir en Cuba? Si el turismo, por ejemplo, es una de las principales fuentes de divisas, ¿qué ocurre cuando la conectividad aérea, por citar una sola cosa, empieza a fallar en la isla? ¿Podría esta crisis actual transformarse en una crisis económica mucho más profunda? Esto en cuestión, no sé, de días, de meses. ¿Cómo lo ve usted, Amelia? Yo lo que creo es que el poder está consciente de que ya ellos en realidad perdieron, que el país está decidido, el pueblo a manera interna, incluso desde antes de estas medidas, estaba decidido a que hubiese un cambio dentro de la nación y que esto le ha venido a dar una estocada final en la que ellos saben que no tienen otra salida que no sea realmente la de negociar. Ahora, la imagen de Díaz-Canel es penosa, porque en realidad Díaz-Canel no pasa de ser otra cosa que un títere. Es una persona que está dándole la cara al mundo y sobre todo al pueblo de Cuba de las decisiones que se toman tras bambalinas, sobre todo por la familia Castro. ¿Quién está negociando realmente o quién pudiera estar negociando realmente? Algún integrante de la familia Castro. Hemos visto algunas figuras, por ejemplo, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl. Hemos visto al actual viceministro primero, sobrino nieto tanto de Raúl como de Fidel. En cualquier caso, no va a ser ni Manuel Marrero, primer ministro del país, ni Díaz-Canel, quienes realmente tomen las decisiones. Y lo que están realmente es transmitiendo el discurso que se prepara en una oficina a la cual ellos realmente no tienen acceso ni tienen poder de decisión hacia un pueblo que ya está extremadamente agotado. El impacto en el turismo es gradual. Tiempo de las conclusiones para mis invitados. Justamente, Fernando, le voy a dar a usted primero la palabra, después escucho a Amelia y termino con Vladimiro. Muy brevemente, leía en un titular de un medio internacional, presión sí, titulaje no, y hablaban del exilio cubano que reclama a Donald Trump una receta diferente a la que se ha dado en Venezuela. ¿Qué decir al respecto? Adelante, Fernando. Bueno, pienso que tienen razón. Como dije hoy, la diáspora cubana es bien importante. Son casi 3 millones que están fuera del país. Y para un país que tiene esa cantidad de habitantes, unos 9 millones y algo, es sumamente importante. Y por supuesto que es la gente que de alguna manera u otra mantiene a sus familiares con el envío de las remesas que se han convertido en parte de la economía regular de muchos países en Latinoamérica y en Centroamérica que viven de eso. Creo que sí, tienen razón, pero aquí nuevamente va a haber una transición diferente a la que podemos pensar. Un cambio de formato, porque las cosas no se pueden cambiar de un día para el otro. Lo que estoy de acuerdo y veo es que este círculo, con los Castro, o lo que quede de los Castro, hay que correrlos para un costado. La forma en que lo vayan a ejecutar, no sé cuál va a ser. Hay operaciones aéreas, operaciones navales muy cerca de la isla. Sabemos que Estados Unidos tiene una base dentro de la isla también. Y bueno, la nueva arma estratégica contra Cuba no es militar. Está demostrado, es el combustible, cortarle el combustible. Y me queda como reflexión de que el Caribe sigue siendo un tablero geopolítico de primer nivel en el globo. Es muy importante lo que está sucediendo y los cambios que estamos viendo. Ojalá sea para bien del pueblo cubano. Amelia, su conclusión, una receta diferente a la de Venezuela, habría pedido el exilio cubano a Estados Unidos. A ver, yo creo que el exilio lo que está identificando realmente es el nivel de deterioro que tiene nuestro pueblo, porque cuando nosotros pensamos en la patria, inmediatamente pensamos en las personas. En Cuba el año pasado, según las estadísticas del MINSAP, alrededor del 30% de la población estuvo enfermo, por ejemplo, de chikungunya, y eso inmovilizó y le causó el fallecimiento a muchos cubanos dentro de la isla. Entonces lo que estamos queriendo, y creo que me sumo a ese llamado, es el hecho
de que la transición en Cuba no se puede demorar. No podemos ni siquiera forzar más al pueblo, porque es un pueblo que psicológicamente está destruido, es un pueblo que en términos de agotamiento físico, emocional, de hambre, ha pasado por mucho durante mucho tiempo. Y hoy lo que estamos pidiendo es que todo transite lo más rápido posible, pensando precisamente en nuestro pueblo. Pero estamos conscientes que esa transición acompañada de la mano de la administración Trump, que por lo visto es en este momento la única interesada y con el poder suficiente para ejercer la presión, para acabar de salir de esta angustia, lo único que queremos es precisamente eso, que piensen en nuestro pueblo, que piensen en los civiles, que fuercen a estas personas a salir del poder, que nos ayuden a concluir este proceso ya, y inevitablemente pues tenemos que mostrarles nuestra confianza porque se han mostrado con interés de ayudarnos, y a nuestro pueblo honestamente ya no le quedan muchas más esperanzas, no le queda mucha más paciencia tampoco, no se le puede pedir ni resistencia. Lo que le pide el régimen es una burla, es cinismo puro, y sobre todo nos preocupa la resistencia que están haciendo para irse, pero yo sí pienso y quiero mantenerme optimista, porque la posición en la que nosotros nos encontramos en este minuto, si no somos optimistas, ¿qué estamos admitiendo? Que va a ser una masacre, que va a ser un campo de concentración, que vamos a permitir que delante de todos nosotros acaben con una nación, literalmente, que acaben con la vida de las personas. Bueno, yo quiero mantenerme optimista, pero quiero pensar que esto va a ser rápido y que se va a tener en cuenta al pueblo en el lugar. Comentario final también. Yo pienso que el tema de la transición, la naturaleza específica de la transición, es decir, esto es algo que ha sido extensamente debatido. Hay transiciones que ocurren después de un proceso de guerra, como la transición que ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Hay transiciones como la de Vietnam, como la de Chile, etc. Entonces, el caso de la transición cubana y lo que está pidiendo el exilio cubano, yo creo que va a depender no solamente de la parte humanitaria, que es a lo que se está refiriendo Amelia, la rapidez con que debe ocurrir esa transición, sino a su vez de cuál sea la disposición a batirse que tengan las fuerzas represivas cubanas. Entonces, allí hay un espacio donde vamos a tener que nuevamente confiar en que las cosas van para bien, pero es un espacio no resuelto. Y cómo específicamente se traduce eso. En el caso de Venezuela, el argumento de la administración del presidente Trump fue que no había manera de entregarle el control del gobierno directamente a María Corina y Edmundo, que fue el presidente electo, por las condiciones de inseguridad del país. Si eso vale o no vale para Cuba es una evaluación que yo no estoy en condiciones de hacer en este momento, pero es la evaluación central para precisar en cuánto tiempo ocurre esa transición y qué es lo que están dispuestos a hacer los líderes del régimen autoritario cubano. Eso es lo que quería decir para terminar. Gracias a los tres por estas conclusiones. Vamos a pagar un pequeño corte comercial, regresamos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Amelia Calzadilla, ella es directora del programa de formación de la ONG Ciudadanía y Libertad en Cuba. Gracias, Amelia, por su aporte y su participación a propósito de la situación que se vive actualmente en la isla. Gracias a ustedes. Mi gratitud también por el análisis y el criterio dado por Fernando Bacotti, analista de inteligencia y política internacional. Fernando, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo y un gran saludo a Amelia y a Vladimiro también. Y también mi gratitud por el aporte expresado aquí por Vladimiro Mujica, presidente de Benamérica y vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Gracias, Vladimiro. Gracias a ti, Luz, y a la gente de tu programa y, por supuesto, a quienes me acompañaron hoy en este panel. Esto ha sido Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24. La marcha del